Bueno, pues yo creo que vamos a darle continuación en lo que los demás integrantes se van uniendo, mientras van llegando más personitas. Y pues, bueno, vamos a darle continuidad. Bueno, yo les estaba comentando antes de que se cortara el live que hoy vamos a revisar un poquito de cómo es que nuestra relación con el dinero nos va a hablar mucho de cómo está nuestro interior, de cómo nos encontramos en la parte espiritual también, en cómo empezamos a dejar que el dinero gane terreno en nuestra vida, que gane ese peso y cómo le empezamos a ceder ese lugar importante al dinero. Nuestra estabilidad y nuestro contentamiento dependen de cómo el dinero está en nuestra vida y es un error. Primero que nada, debemos aprender, yo sé que siempre se los digo, que siempre tenemos que considerar que nosotros no somos dueños de nada. El dinero que nosotros tenemos no nos pertenece y usted podrá preguntarse, bueno, ¿y entonces de quién es? Pues resulta que es de Dios. Dios es quien nos da este, este poder adquisitivo, Dios es el que nos da este pues esta riqueza para que nosotros la administremos correctamente y como tal, entonces Él espera que nosotros hagamos un buen trabajo, que nosotros le demos un buen uso a ese dinero que Él pone en nuestras manos o a esos bienes que nos entrega. Obviamente Dios también es un Dios justo, pero también es cierto que he escuchado muchas personas decir, bueno, porque al impío, porque al malvado le va bien. Y bueno, esa es una pregunta que realmente podemos decir, bueno, nosotros tenemos que aprender a vivir en contentamiento con nuestra situación, porque Dios ya designó que así va a ser por un tiempo probablemente, cuando vivimos en escasez, cuando vivimos normal y cuando tenemos mucha abundancia porque Dios así lo determinó. Nosotros no somos quien para cuestionarle, puesto que, no sé, por ahí alguna personita en algún lugar escuché que decía, bueno, si tú tienes algo y lo regalas, ¿quién puede venir a cuestionarte a quién se lo regalas? ¿A quién le das más de eso que tú regalaste? Pues es tuyo, y entonces tú decides a quién le das y por qué se lo estás dando. Entonces realmente tenemos que considerar que así mismo es con Dios. A él le pertenecen las cosas y él decide a quién le da y a quién no le da, a quién le da mucho y a quién le da poco. Esa es una situación y una cuestión que solamente Dios sabe el por qué, porque cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente y Dios nos trata de manera diferente dependiendo de a lo mejor qué es lo que Él quiere trabajar con nosotros. Y bueno, para esta para esta clase, lo que quiero es que usted se pregunte y evalúe realmente cómo es que yo me relaciono con el dinero. Soy aprensivo, me preocupa no tenerlo, si no lo tengo entonces estoy de malas, si lo tengo estoy de buenas, si cuando tengo dinero entonces mejora todo, todo en mi vida mejora o realmente tener o no tener dinero es algo que no me mueve internamente y solamente me hace saber que cuando tengo dinero, cuando tengo abundancia, es un tiempo que Dios me ha premiado, un tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de tener algo más, de hacerme de un bien o de tener esa estabilidad, porque ya vengo a lo mejor trabajando en un proceso en donde no la tuve, en donde estuve batallando un poquito, pero Dios ha visto en mí ese esfuerzo. Y pues bueno, yo para este tema quisiera comentarle que en la Biblia es un libro muy financiero, nos habla muchísimo, muchísimo del dinero, porque el dinero es algo muy importante, pero no porque no le estoy queriendo dar el mensaje de que usted tiene que considerar el dinero como lo más importante. Realmente en la Biblia nos habla mucho de cómo administrar estos recursos. Recordemos que en la Biblia no nos habla específicamente del dinero como lo conocemos ahora, sino de esas riquezas y esos bienes materiales que en ese tiempo, en diferentes tiempos de cómo se ha ido escribiendo la Biblia y de diferentes etapas, va a haber ciertas personas que podían tener más cosas o se podía decir que tenían más dinero que eran ricos porque se evaluaba por cuánto ganado tenían, por a lo mejor el oro y la plata que poseían, etcétera, etcétera. Entonces, no, en ese tiempo, o sea, el contexto del dinero como lo conocemos ahora no era igual.
Nosotros ahora sabemos que pues cada país tiene su moneda, que existen los billetes, que tenemos, que puede ser un bien el oro, las propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, recordando esto, veamos que en la Biblia, a pesar de que en ese tiempo el contexto del dinero es diferente al de la época actual, aún así Dios ya había previsto que el dinero, el amor al dinero, el afán que podíamos sentir por generar estas riquezas o por estar acumulando estos bienes materiales, ya él ya había previsto que esto iba a traer problemas. Por eso es que nos da en su libro tantos, tantos consejos para poder hacerlo correctamente, para poder relacionarnos con esos bienes de la manera adecuada. Primeramente, usted ya sabe, si ha tomado algunas otras clases de este discipulado, pues ejercer nuestra mayordomía de la manera correcta, entendiendo que lo que nosotros poseemos no es nuestro, sino que Dios nos lo ha dado y estamos en la obligación de darle el uso correcto y de mejorar esa situación, de mejorar esos 5 pesos que Dios nos dio, usarlos sabiamente y en la medida de lo posible, pues incluso ponerlos a trabajar para tener un poco más, ¿no? Recordemos que Dios nos va a evaluar esa capacidad, así como nos reparte dones, así como reparte ministerios, así como dice, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para lo otro, también cuando Él nos da un bien material, un bien económico, es para que nosotros le demos un uso correcto, un uso adecuado delante de los ojos de Dios, porque es lo que Él nos está dando que le pertenece y que nosotros como buenos mayordomos tenemos la obligación de hacer con ese dinero, con ese bien, lo correcto. Lo principal es no poner al dinero como nuestro Dios, no idolatrar al dinero, no empezar a tener ese afán por solo querer más y más y más. Para esta parte yo quiero contarle, ¿recuerdan alguno de los discípulos de Jesús, me parece? No recuerdo bien su nombre en este momento, pero era un recaudador de impuestos. No estoy segura si era discípulo, pero un recaudador de impuestos eh, que obviamente era judío y que en la comunidad judía él no era muy bien visto porque justamente era recaudador de impuestos. Él obviamente tenía bastantes bienes, pero cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice, sígueme, él entonces vemos ahí un claro ejemplo de lo que es, reconozco que tú eres Dios, te pongo en el lugar que corresponde y en ningún momento le costó trabajo decir, me deshago de mis bienes, me deshago de todo lo que yo tenía e incluso repartirlo con los demás, ¿no? Con quien lo necesitaba. Este ejemplo es un ejemplo demasiado puntual de lo que se esperaría de la forma en la que nosotros deberíamos actuar. Y no le estoy diciendo que usted debe agarrar sus bienes y tirarlos y regalarlos. No. Realmente esto es algo muy simbólico. Este personaje lo que hizo fue decir, claro, yo vivo bien, yo tengo todos estos bienes, pero por seguirte a ti, por seguir a Jesús, por darle su lugar en mi corazón como corresponde, entonces yo quito el dinero de ese pedestal, de ese lugar donde yo lo tenía y pongo a Jesús. Y entonces el dinero pasa a ser algo que pasa a segundo plano. Pero también tenemos otro ejemplo en la Biblia del caso contrario y de eso les quiero hablar y lo podemos encontrar en Marcos 10:17 y yo creo que muchos ya lo han escuchado, es el joven rico que dice de la siguiente manera, cuando Jesús salía para irse vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta,
ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y pues bueno, ¿qué cree que está pasando aquí? Obviamente, aquí está pasando el caso contrario. Este hombre dice, pues yo soy bueno, yo he guardado todos los mandamientos, pero no estoy dispuesto a quitar al dinero de mi corazón, del lugar más importante en mí, para seguirte. Y hay personas así. Hay personas que dicen, claro, he hecho tanto, he acumulado tantos bienes materiales aquí en la tierra que deshacerme de ellos no va a ser posible. Por eso es que Jesús decía que era más fácil que un camello entrar por la, por el ojillo de una aguja, por algo así, que un rico ganara el cielo o que un rico entrara en el cielo. Esto se refiere a que justamente ya está tan corrompido su corazón, ya ellos están idolatrando a tal grado el dinero que es muy difícil que ellos ganen, quiten al dinero de su corazón, que dejen esa idolatría, porque mucha gente no lo sabe, mucha gente tal vez no está consciente de que el hecho de que tú todo el tiempo estés persiguiendo dinero y acumulando y acumulando y acumulando riquezas sin parar, sin tener sin vivir en contentamiento, ya cuando esta generación de riqueza te empieza a controlar, empieza a generar un malestar o una incomodidad, ya no estás a gusto, estás ansioso, todo el tiempo estás pensando cómo hacer más dinero, porque hay gente que es así. Esta gente ya está demasiado atrapada, ya ha puesto demasiado en su corazón como el primer lugar al dinero y han quitado a Dios de ese lugar. Entonces vemos dos casos muy contrarios. Vemos un caso en el que un recaudador de impuestos no le cuesta ningún trabajo en el momento en el que reconoce al Hijo de Dios, dice, claro, te sigo y se deshace de sus bienes con una facilidad, pero tenemos de este otro lado a un hombre que tiene muchos bienes y que verdaderamente no es capaz, que se va muy triste porque no es capaz de dejar todo eso que ha hecho aquí en la tierra para seguir a Jesús. Y es algo muy duro, es algo muy duro de enfrentar porque en la vida real así pasa también. Muchas veces empezamos queriendo resolver, pensando que el dinero va a resolver muchos problemas. Nos puede resolver la mayoría de los problemas, sí. Nos puede resolver cuestiones de vivir con más comodidad, de vivir de una manera más digna, es real, pero en realidad también es cierto que ni con todo el dinero del mundo logras tener salud, cuando llega una enfermedad, cuando llega algún problema muy fuerte, hay veces que no hay dinero que alcance. Y ahí es donde nos damos cuenta que el único que nos puede salvar, que nos puede sacar de esos problemas, el único que verdaderamente tiene el poder de hacer por nosotros cosas extraordinarias es Dios, no el dinero. Entonces, ahí vemos que el dinero viene a resolver algunos males, pero también trae sus propios dolores. Nos empieza a generar una distorsión respecto a nuestra vida, a nuestro comportamiento. Empezamos a tener algunos, si no sabemos diferenciar muy bien o si no sabemos entender muy bien que esta vida es pasajera, que esta vida no es definitiva y que las riquezas por las que debemos estar más preocupados son las riquezas que estemos haciendo en el cielo, que estemos haciendo para Dios. Eso es lo que realmente nos va a valer. ¿Por qué le digo esto? Vamos a ver también en un pasaje bíblico. Déjeme le digo. Está en Lucas 12:13. Bueno, muchos ya conocen esta historia. Es la del rico insensato. Bueno, no, dice de la siguiente manera. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Y pues bueno, aquí vemos justamente que hay cosas que el dinero no va a poder comprar, que los bienes que tienes aquí no van a poder comprar, como lo es la salvación, como lo es la vida eterna, como lo es incluso aquí mismo en esta tierra la salud. Ah, ¿cuántos casos no hemos escuchado de gente que está muy enferma, que tiene mucho dinero, pero está muy enferma? No puede, no tiene la capacidad de con el dinero conseguir la salvación, la salud, recuperar su vida, recuperar un riñón, el corazón, las córneas, la vista, alguna extremidad. Esa clase de cosas no las provee el dinero. El dinero no es Dios, el dinero no es un Dios y usted debería tener siempre mucho cuidado por cómo es su relación con el dinero, cómo es que usted está interactuando con estos bienes que Dios le permite. Recordemos que cuando Dios nos da bienes materiales, lo hace con un propósito, claro, porque también quiere que vivamos bien, que vivamos una vida plena, una vida cómoda, pero recordemos que cuando nosotros empezamos a querer primeramente vivir con comodidad, vivir con lujos, vivir en ostentamiento, entonces ahí es donde ya nos podemos dar cuenta que el dinero ya nos está cambiando, que este tipo de cosas que empezamos a tener estas ganas, esta ambición por generar más, por tener más, y entonces ya ahí empieza a dejar de ser saludable y a Dios obviamente esto no le parece bien, porque significa que usted ya está idolatrando más al dinero y eso, recordemos que nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que no tolera este tipo de cosas, la idolatría para ningún otro Dios, para ninguna imagen y pues obviamente tampoco para el dinero. El dinero en sí no es malo. Yo sé que hay muchos otros lugares, no voy a mencionar ninguno, donde se hacen incluso, se llegan a hacer votos de pobreza, ¿no? Que se llega a ver demasiado mal la cuestión de vivir una vida pues digna. Y se confunde mucho con el hecho de decir, pues, porque Jesús era pobre, yo tengo que ser pobre. Realmente no es así. Realmente Jesús no era pobre. Bueno, ese va a ser un tema para otro momento, pero Jesús no era pobre. En realidad, metiéndonos un poquito más al contexto hebreo, Jesús era de clase media, pero él vino a enseñar algo, él vino a enseñar una forma de vivir que fuera no solo en contentamiento, sino también siempre viendo el bien de los demás, el bien del prójimo, ayudarnos, realmente la situación por la que Jesús pasaba tenía un propósito específico, pero no era que Jesús era pobre. En realidad, en el contexto hebreo, él era un hombre de clase media. Y bueno, tenemos también el otro lado de otros lugares donde al contrario, ¿no? Donde se enseña, se les dice por ahí malamente, los evangelios de la prosperidad, ¿no? Estas iglesias o estos lugares donde todo el tiempo se está incentivando a la gente a decir, no puedes vivir pobre porque si vives pobre algo estás haciendo mal. Si no te está yendo bien económicamente es porque estás pecando, porque Dios te está castigando, tampoco. No hay extremos. No debe usted vivir completamente en pobreza porque alguien diga que es así, ni tampoco usted debe todo el tiempo estar correteando el dinero y pensando y ambicionando realmente más dinero, porque usted debe de entender que la vida lleva sus procesos, que la vida tiene sus momentos, que Dios tiene sus momentos para su vida, en donde usted va a vivir un momento un poco más apretado, un momento en el que usted va a tener que ser financieramente más inteligente, generar algunas estrategias para a lo mejor disminuir gastos, a lo mejor este
cambiar un poquito el estilo de vida, pero también va a haber un momento en el que Dios le va a permitir a usted experimentar la prosperidad, pero cómo usted lleve el momento de escasez y la obediencia que usted muestre va a ser un parteaguas muy grande para que Dios le permita tener más, porque si usted teniendo poco es mal administrador, claramente el dueño de algo, si usted fuera dueño de algo y tiene un empleado que no hace lo correcto, que le pone usted algunas tareas simples, sencillas, pequeñas para conforme su experiencia y él las hace mal, no las hace, se equivoca mucho o no le interesa, pues claramente usted no le va a dar responsabilidades más grandes. Entonces, en esta cuestión económica, financiera, Dios tampoco nos va a dar algo con lo que no podamos y eso implica también la parte económica. Si nosotros en la época de escasez, en la época donde tenemos dificultades económicas, nos mantenemos viviendo en contentamiento, entendiendo que es un proceso que va a pasar y que tenemos también que actuar, que tenemos que ser intencionales con las cuestiones del ahorro, cómo vamos a hacer un ahorro efectivo, yo creo que ya lo hemos visto bastantes veces, pero se lo vuelvo a repetir, el ahorro efectivo siempre se va a lograr cuando usted entiende que tiene que gastar menos de lo que gana. Cuando usted logra entender, yo gano tanto, no sé, por ejemplo, $100, no puedo gastar $120, mi presupuesto de gasto tiene que ser menor, mucho menor de lo que yo estoy ganando y entonces así es como va a ser posible el ahorro. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues hay que reducir costos. Si estamos acostumbrados a comprar ciertas cosas que son de un valor más elevado, vamos a disminuir eso. Va a ser por un tiempo, va a llegar un momento en el que su situación económica se mejore y usted pueda volver a tener estos hábitos que tenía en el pasado, a los que estaba acostumbrado, pero tenemos que ser inteligentes para enfrentar las situaciones en las que nos va poniendo la vida, en las que nos va poniendo Dios justamente. Hay situaciones en las que vamos a tener que vivir con un poco de apretura, donde vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, comprar, hacer compras inteligentes y va a haber un momento en el que eso ya no va a ser necesario porque Dios viendo su obediencia y también usted siendo constante, Dios le va a permitir tener una situación económica diferente. Y entrando en este tema, vamos a hablar un poquito de la gente que tiene emprendimientos, de la gente que tiene su propio negocio o que trabaja o que ya tiene una empresa, que son empresarios. Yo quiero pensar que si usted es un empresario, si usted tiene un negocio ya bien establecido, es porque ha tratado de hacer las cosas lo mejor que se puede. Y vamos a ver que los primeros errores que cometemos cuando iniciamos un emprendimiento, cuando tenemos un negocio propio, es que no nos disponemos de un sueldo a nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, usted decide que va a hacer un emprendimiento y usted no se dispone a usted mismo de un sueldo, sino que todo lo que entra al negocio usted dispone de él para pagar aquí, para pagar allá, para... No es así. Hay que tener también mucha inteligencia para entender que cuando uno recién abre un negocio, recién hace un emprendimiento, al principio llega un momento en el que se estabiliza, pero en un principio casi siempre es nosotros inyectarle capital, inyectarle bastante dinero, meterle en un principio. No vemos un resultado, no vemos una ganancia como tal. ¿A qué me refiero? Si usted decide vender liguitas, panes ahí en alguna esquinita en la calle, primeramente, cuando usted llega a vender algo de esos panes o de lo que venda, servicios, lo que sea, este producto, usted ese dinero no lo va a tocar y decir, ah, ya, este dinero ya es para mí. No, las primeras entradas de ese dinero usted las va a invertir nuevamente. Si usted invirtió 10 y ganó 15, bueno, ahora ya no va a invertir 10, ahora ya va a invertir 15 nuevamente. Y entonces va a ganar a lo mejor 20 y así se va a ir. Cuando usted va a haber un momento en el que pareciera que solo va perdiendo, que solo pierde dinero, que solamente está metiéndole más y más y más dinero, pero va a llegar un momento en el que esa curva se va a estabilizar, ya no va a ser solamente estoy inyectando dinero o inyectando capital a mi negocio,
sino que va a haber un punto en el que ya usted ya no va a tener que poner nada, ya no va a tener que poner más de su bolsillo, sino del mismo negocio, de lo mismo que usted vende, se va a lograr cubrir lo que necesita. Por ejemplo, la demanda que usted tiene. Si usted se dio cuenta que en 3, 4 meses su demanda era que vendía 500 panes y usted nada más estaba pudiendo meter, no sé, 400 y tenía que poner de su dinero para otros 100 para cubrir esa demanda de 500 panes, va a llegar un punto que el negocio solito va a dar para conseguir esos 500 panes, para pagarlos. Ahí usted ya logró la estabilidad. Si usted vende un servicio, va a llegar un momento en el que usted ya no va a tener que poner de su dinero, desde lo que usted tenga ahorrado, para que ese servicio se dé, para pagar mano de obra, para pagarle a los empleados. Va a llegar un momento en el que los mismos servicios que usted ofrece van a dar esa cantidad, tanto para pagarle a empleados, para pagar materiales, etcétera. De ahí en adelante, entonces ahora sí, usted va a empezar a ganar sus primeros pesos, sus primeras monedas que van a ser justo de ya como una ganancia tal cual. Pero ese dinero tampoco lo va a tocar. Usted tiene que ser muy juicioso y entender que ese dinero son sus primeras ganancias y ahí sí ya puede celebrar y decir, gracias a Dios, estas son los primeros frutos de mi negocio. Y después va a llegar un momento en el que si usted es muy constante y consciente y no toca ese dinero, entonces ahora sí ya vienen las verdaderas ganancias. Ya viene el negocio solito está dando para pagar materiales, para pagar mano de obra, para pagar sueldos, para pagar todo la renta del local, todo lo que usted se pueda imaginar. Y aparte va a empezar a generar mayores ganancias que ya serían ahora sí su ganancia, lo que está entrando a su casa, a su economía, pero usted de ahí se tiene que disponer un sueldo. Usted no puede decir, usted es el empresario, es de usted el emprendimiento, pero usted no puede decir, ah, pues todo lo que entre yo lo voy a ocupar para pagar mis viajes, mis deudas, no. Usted tiene que disponerse de un sueldo, usted tiene que tal cual ponerse como un empleado más y disponer, a ver, yo voy a ganar tanto dinero y lo demás no se toca. Lo demás se va para ahorrarse. ¿Por qué? Porque usted no sabe el mal que puede venir el día de mañana. Usted no sabe si a lo mejor su negocio crece tanto y necesita abrir otra sucursal y otra y otra. ¿Y de dónde va a sacar el dinero para pagar los locales, para pagar a la gente, para tener? Usted tiene que ir teniendo esa visión, pidiéndole a Dios que le muestre cómo dar esos pasos para poder hacer algo muy bueno con su negocio. Fíjese que si nosotros constantemente tenemos problemas de deudas, problemas de siempre escasez, ya hay algo ahí que nos está hablando de que tenemos un problema emocional, de que hay algo en nuestro corazón que nos perturba, que no nos permite, que estamos tratando de subsanar ese tipo de cosas con el dinero, que estamos haciendo compras y compulsivas, donde nos dejamos llevar por nuestros instintos, donde no estamos teniendo dominio propio, nos habla este tipo de conductas de que tenemos problemas económicos porque el problema principal está dentro de nosotros y es emocional y a lo mejor es hasta espiritual. ¿A qué me refiero con esto? A que no vivimos en contentamiento, a que no entendemos los procesos por los que Dios nos está llevando. Y bueno, volviendo al tema de los emprendimientos, cuando yo tengo un emprendimiento, un negocio propio y voy y me meto en deudas, yo sé, yo les había hablado anteriormente que existen las deudas legítimas y las deudas ilegítimas. Las deudas legítimas es por un bien de salud, por un bien de vida o muerte. A lo mejor algún familiar o usted mismo está requiriendo un servicio de salud para el que no puede acceder. A lo mejor su emprendimiento le requiere tener un coche y hay que hacer ese gasto. Esa es una deuda legítima, pero hay que tener bien claro cómo se va a pagar. Tenemos que tener un presupuesto asignado para el pago de deudas y no solamente lo tiene que tener usted si tiene un emprendimiento, si tiene una empresa, lo tiene que tener si es usted padre, madre de familia, tienen que tener
ya les había hablado en el pasado que tienen que tener un ahorro específico para o sea, su ahorro para cualquier imprevisto, y siempre tienen que considerar el porcentaje con el que se pueden endeudar si hay la necesidad en algún momento de pedir prestado. No se puede usted endeudar nada más así porque sí, porque hay un problema. Yo sé que muchas veces nos asustamos, decimos, híjole, es que necesito el dinero, si no se va a morir tal persona, si no mi familiar va a quedar muy mal. Ahí es donde realmente tenemos que poner a prueba nuestra confianza en Dios. Realmente, los médicos le pueden decir mil cosas, pero usted no va a ir y se va a endeudar sin pensar primero, voy a hablar con mi padre, voy a hablar con Dios, voy a pedirle que me ayude, que nos ayude a resolver. La última palabra no la tienen los médicos, la última palabra no la tiene esa persona que le va a correr del establecimiento, porque a veces pasa que dicen, es que me endeudé porque tenía que pagar la renta del local de mi negocio y si me corren yo ya no tengo otra forma de continuar. Realmente no es así. Esas personas no tienen la última palabra y a veces resulta que si de un lugar nos tenemos que ir es porque Dios ya dispuso que así va a ser y que usted va a tener un mejor comienzo o una mejor oportunidad en otro lugar. Dios es el que decide quién va a morir y quién no. Los médicos pueden decir, si no pagas tal medicamento o tal tratamiento de miles de millones de pesos, probablemente, no lo sé, pues tu familiar se muere. Pero ¿qué cree? La última palabra la tiene Dios y usted cree, quiero pensar que usted cree y confía en ese Dios poderoso que todo lo puede. Entonces usted no puede simplemente dejarse llevar y asustarse, porque yo sé que ese es un momento en el que uno entra en pánico porque dices, yo no quiero ver morir a mi familiar o morirme yo, ¿no? Pero realmente no justifica el hecho de que usted vaya y se endeude sin ponerse primero a hablar con Dios, a comentarle su situación, a dejar que Dios tome el control. Y de esas malas decisiones derivan entonces problemas de muchas deudas, de no puedo salir de estas deudas, porque vamos y pedimos prestado en lugares donde de verdad yo creo que no sé, son lugares de dudosa procedencia, ese dinero muchas veces que pedimos prestado en estos lugares que no sabemos bien ni de dónde lo sacan, y ya estaríamos incurriendo también en algo que a Dios no le agrada. Primeramente, ir a intentar solucionar, porque mire, pedir el dinero prestado no es un pecado como tal, sino sino el decir, yo voy a solucionar el problema y como diciéndole a Dios, tú quítate porque tú no puedes, tú no sabes, y yo lo voy a solucionar con mis medios. ¿Usted cree que usted puede solucionar algo mejor de lo que Dios podría? Yo creo que no. Entonces, producto de nuestra necedad es que empezamos a tener deudas, problemas en nuestros lugares de trabajo, problemas con las tarjetas de crédito, problemas también porque empezamos a querer ser ostentosos y a darnos una vida que no podemos pagar. Ay, porque el vecino ya se fue de vacaciones a Hawái, yo también me voy a ir, pero yo no tengo ni un peso, yo no tengo a lo mejor ni siquiera ese presupuesto para poderme ir como el vecino, pero yo estoy compitiendo con él constantemente. Esto ya nos habla de que hay problemas en el corazón. Volviendo a la parte de los emprendimientos, de la gente que tiene su negocio propio, de aquellos que trabajan por su cuenta, ya sea que tengas una estética, que vendas algo, que produces tus propios panes, o algún servicio. Tienes que tener la capacidad de dejar a Dios obrar en tu vida, en tu negocio, y entender que no puedes tomar el dinero de tu negocio para resolver toda tu vida y vivir de ahí. Claro, vas a vivir de ese negocio en algún momento, pero tienes que disponerte un sueldo, y como buen empleado, aunque seas el dueño, tú tienes que disponerte de un sueldo. Probablemente tú te vas a poner el sueldo más alto porque sale, porque a lo mejor de ahí se obtiene, pero no puedes consumir todo el dinero en tus cosas, en lo que a ti te gusta, en viajes, en comidas, no, tienes que ser muy organizado.
Recordemos que Dios es un Dios de orden y claro que nosotros también tenemos que tener orden en nuestro hogar, en la forma en la que nos relacionamos con el dinero, en la forma en la que nos relacionamos con las personas y también en la forma en la que organizamos las finanzas tanto de nuestro hogar en familia, personalmente y claro que también si tenemos un negocio. Recordemos que eso es lo que Dios nos ha dado y nosotros no somos dueños de nada de eso y estamos obligados a rendir cuentas de lo que estamos haciendo con nuestro negocio, con ese negocio que Dios ha puesto en nosotros, porque si Él puso esa idea creativa en nosotros de decir voy a emprender en esto, es porque Dios ya sabía que ahí iba a ir bien, que ahí todo iba a estar bien, pero luego nuestra necedad nos lleva por caminos por los que Dios nunca nos ha querido hacer pasar. Pero entonces nosotros tenemos que evaluar que el cambio para ver nuestras finanzas libres, para ver nuestra salud financiera restaurada, muchas veces empieza desde dentro, desde que nosotros entendemos que si hay un problema en el corazón, que si hay un problema emocional, entonces va a ser muy notorio la forma en la que nos vamos a relacionar con el dinero, tratando de subsanar ese problema. Si tengo baja autoestima, pues entonces me compro miles de cosas, me hago cirugías, me endeudo para tratar de verme de una manera en la que a lo mejor ni siquiera me ayuda mucho a cambiar esta sensación. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y pedir a Dios esa guía y pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos para saber qué dentro de nosotros es lo que está haciendo tergiversando esa forma en la que nosotros estamos entendiendo esta parte financiera, esta parte de nuestra economía. ¿Qué es lo que nos está llevando a endeudarnos mucho? Es la avaricia, es la codicia, es la envidia, es que le envidio al vecino porque ya se compró un carro nuevo y cómo me voy a quedar atrás. A lo mejor es el decir, me siento mucho tiempo me han hecho sentir que no valgo nada y creo que con el dinero me tengo un valor o el tratar bien solo a las personas que sabes que te pueden devolver un favor y no hacer también el bien a quien lo necesita. Esa parte en la que nosotros somos capaces de despojarnos de algo que creemos que nos pertenece para ayudarle a alguien más, para hacer de bendición o para hacer ese canal de bendición para otra vida, para alguien que está pasando hambre, para alguien que necesita un medicamento y que nosotros podemos colaborarle, eso también habla mucho de su salud financiera, de cómo usted va a ir desarrollándose. Esto nos habla mucho de la gente que es desapegada con el dinero. Les he hablado mucho de que de las enfermedades del alma se van a reflejar mucho en nuestra relación con el dinero, pero también tenemos este otro lado donde vamos a ver que hay gente que, que mientras más ayuda, mientras no se trata de que usted viva diciendo, ay, el dinero no me importa y si tengo bien y si no tengo también, porque ese es más bien como un tipo de descontento también, como de decir, pues me da igual. Y no es que le tiene que dar igual, pero tampoco le tiene que dar usted el primer lugar al dinero en su vida. Pero hay gente que entiende que si Dios da, Dios quita. Y que podemos vivir en contentamiento con eso. Y estoy tranquila porque la situación que estoy viviendo ahora puede cambiar y todo depende de la obediencia que yo muestre hacia el Padre, hacia lo que Él quiere en ese momento que yo experimente en mi vida y lo que tengo que atravesar y aprender de esa experiencia. Entonces vamos a ver que también vamos a encontrar gente que mientras más desapegada del dinero es, mientras más entiende que la relación que tiene que cuidar es la relación que tiene con Dios, y vemos que mientras más esta gente es así, más tiene y más se les provee y es porque realmente están haciendo las cosas bien, es porque no se deje llevar porque yo sé que hay personas que no son creyentes que también les va bien, pero nosotros no conocemos sus vidas, no sabemos qué tan organizados sean con el dinero, qué tan esforzados sean, y probablemente para nosotros sean simplemente una persona impía, una persona, este, que no cree, que es atea, que a lo mejor decimos, bueno, pues Dios les da y no se lo merecen. Es que realmente nosotros no somos quienes para decirle a Dios quién se merece los bienes que Él nos da y quién no. Simplemente nosotros podemos intentar en nuestra vida y en nuestra vivencia
entender lo que Dios quiere para nosotros y empezar a tener esta mejor relación con nuestras finanzas, pero primeramente buscando el reino de Dios. Y todo lo demás, su palabra misma lo dice, vendrá por añadidura. Cuando nosotros dejamos de poner en primer lugar todas estas cuestiones que son ostentar, presumir, vanagloriarnos a nosotros mismos porque tengo dinero, maltratar a las personas, creer que las personas tienen un valor por cuanto poseen, entonces eso es un error y eso es lo que definitivamente no está correcto. Cuando nosotros entendemos que no es lo que poseemos lo que nos da el valor como personas, sino que ya tenemos un valor que Dios nos ha dado desde que nos creó, desde que dio a su Hijo, a su único Hijo, para salvación nuestra. Usted ya tiene que entender que todos y cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable, un valor tan grande que nos ha amado tanto Dios que por eso ha permitido esto, ha permitido que su Hijo se sacrifique para que nosotros podamos tener esa salvación. Y entonces nosotros no podemos pagarle de esta manera poniendo el dinero en primer lugar. Y bueno, como consejo para todos aquellos que tienen un emprendimiento, entendamos que no se trata primeramente de solo vivir de ahí y entonces pasarme por alto todo lo demás. Tu negocio puede estar pasando por una situación difícil, tu negocio puede estar a punto de quebrar, pero el que tiene la última palabra es Dios. Si tú te comportas a la altura y entiendes que si ese negocio tiene que ser, será, y si Dios dispuso que ese negocio no da más, no te aferres a muchas cosas. Pero mucha gente dice, pero ¿cómo sé cuándo me tengo que esforzar para sacar adelante este negocio y cuándo no? Pues es que hay que meterse en oración. O sea, la respuesta es que tú tienes que conocer la respuesta y la opinión de Dios respecto a lo que tú vas a hacer en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu empresa. Puede ser que todo el mundo te diga que vas a quebrar, que esa empresa no va bien y tú no sabes el plan de Dios para tu vida, para tu emprendimiento, para tu negocio. Puede ser que Dios tenga ya un plan en el que ese negocio va a perdurar, pero también puede ser que Dios tenga otro plan para ti y que en ese negocio no se iba a dar y que tú tienes que empezar a escucharle para ver hacia dónde te vas a mover. Pero todo tiene que ver con la relación que tú tengas con Dios, que tengas una buena relación con Dios, que tengas una relación sana con el dinero, que entiendas que tienes que estar sano primeramente, sanar esas heridas en tu corazón, sanar todo aquello que te parece doloroso para que tu relación con el dinero no se tergiverse y no tengas ningún otro problema. Y el único que te puede sanar, el único que puede vendar tus heridas, que puede sanar toda esta parte y restaurarte es Dios. Acerquémonos a Dios con respeto, pidiéndole primeramente esa sabiduría y esa inteligencia para poder administrar los recursos que Él pone en nuestras manos de manera adecuada y buscando, pues buscando su reino, buscando primeramente hacer riquezas en el cielo. Y yo creo que todo lo demás viene por añadidura. Estoy segura, su palabra lo dice, yo lo he puesto en práctica, sé que muchos de los que nos observan también han puesto en práctica el hecho de decir no me voy a preocupar, sé que la situación está difícil, sé que la salud de mi familiar o mi propia salud está en juego, pero el que tiene la última palabra es Dios. ¿Saben? Que pueden pasar miles de cosas. Usted puede tener una empresa increíble y si Dios dispuso que usted va a seguir creciendo, lo va a hacer y si Dios dispuso que ese negocio no va más, aunque usted se endeude, aunque usted vaya, aunque usted corra y haga lo que haga, Dios toma su decisión y no hay nada más que hacer porque Él es el que hace su voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Hay veces que Dios considera los anhelos de nuestro corazón y nos da detalles lindos como lo es a lo mejor que se salve una empresa, que se salve una vida, o porque también Dios tiene sus propósitos, Dios hace las cosas por una razón. Y pues bueno, yo le invito a que si usted tiene un emprendimiento, si usted trabaja por su cuenta, si usted trabaja para una empresa, de igual manera tiene que ser muy organizado con la forma en la que administra su dinero. Tiene que tener la capacidad de entender que no puede vivir sin saber qué es lo que está
pasando en su vida, cuánto dinero tiene que ser organizado, tiene que saber cuánto dinero entra, porque le va a parecer increíble, pero muchas personas yo les llego a preguntar, ¿cuánto es lo que debes? ¿A cuánto asciende tu deuda? ¿Cuánto es lo que ganas? ¿Cuánto dinero dispones para poder pagar tus deudas? No tienen idea, no saben cuánto dinero entra en sus cuentas, cuánto dinero realmente ganan, cuánto es lo que están pagando, qué porcentaje de interés les están cobrando por ese préstamo, por esa tarjeta de crédito, no tienen ni la menor idea y realmente es ir a ciegas. Y cuando tú vas a ciegas, ¿qué pasa? Te tropiezas, te equivocas, te caes, porque justamente no conoces el camino por el cual estás pisando. Y más no solo no lo conoces, sino que ni siquiera lo ves. Entonces realmente se trata de tener bien claro lo que estamos haciendo en todo tiempo, ya sea en nuestra vida, con la persona con la que nos relacionamos, con la persona si eres soltero, soltera, con la persona con la que te vas a casar, con tus finanzas, para todo tenemos que tener bien claro lo que estamos haciendo, conocer los detalles de la persona, del préstamo, de la situación, de si nos proponen un negocio, hay que conocer los detalles de ese negocio, cuánto se va a ganar, cuánto se va a invertir. Realmente un matrimonio es una sociedad y muchas veces entre esposos no se conoce ninguna de las dos partes cuánto gana él, cuánto gana ella, si solo gana uno, bueno, pues la esposa o el que trabaja no le comunica al otro cuánto dinero tienen, de cuánto disponen, cuánto es lo que pagan y realmente eso es ir a ciegas. Y una sociedad, yo no creo que usted de pronto vaya a algún lugar, le proponen un negocio y no le digan a usted cuánto es lo que va a ganar. Obviamente usted a ese negocio no entraría porque diría usted, pues yo no conozco los detalles. Uno no va y se mete en un problema así si no conoce lo que está haciendo. Pues en el matrimonio, en las finanzas, cuando usted pide un préstamo, todos esos detalles son importantes. Usted tiene que saber qué es lo que necesita, cuánto le están pidiendo, cuánto está pagando. Y antes de meterse en un problema, de pedir un préstamo por salud, porque su negocio va a quebrar, porque si no me pagas te corro del local o de este espacio que te presto para tu emprendimiento, antes de darle ese peso tan grande a lo que la gente o los médicos dicen, debería usted tener la capacidad de entender que la última palabra la tiene Dios y Dios es quien usted debe de agradar, a quien usted debe de buscar para lograr todas aquellas cosas que usted quiere en su vida y considerando también que se va a hacer la voluntad de Dios, no lo que usted quiera, porque Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y porque los pensamientos de Dios para con nosotros siempre son pensamientos de bien y no de mal. Y yo creo que teniendo ese contexto, no tenemos razones para desconfiar de que lo que Dios hace en nuestra vida es lo que es mejor, lo que Él ya dispuso que se tiene que hacer y porque hay un propósito para atravesar ciertas cosas que pasamos. Las que Dios dispone, porque hay otras tantas que nosotros por nuestra necedad nos buscamos solos. Entonces, pues yo le bendigo su vida, bendigo sus finanzas. Espero que usted este año tenga la posibilidad de poner en práctica todos aquellos consejos financieros del ahorro, de esa distribución correcta de su dinero, de ponerse a hacer su presupuesto, cuánto dinero tengo, cuánto gasto, cuánto puedo disminuir. Estoy viviendo en contentamiento, estoy viviendo conforme al estilo de vida que me puedo dar, que usted pueda poner en práctica todo esto y poder ver sus finanzas prosperadas en este año y espero y deseo en el nombre poderoso de Jesús que así sea para cada uno de ustedes. Les agradezco por este tiempo, les agradezco por haberse quedado hasta el final de este discipulado. Recordemos que en esto de las finanzas, nuestro Dios, que es un Dios de orden, espera que nosotros seamos ordenados y obedientes. Y pues bueno, nada, sin más por el momento, yo les doy las gracias, bendigo sus vidas, a sus familias, los cubrimos con la sangre poderosa de Cristo Jesús y les deseo una excelente noche. Gracias. Hermana Niva, no sé si esté por ahí. Le entrego el tiempo.
Hermana Niva, ¿está por ahí?